leer un poco, pero ahora no, ya lo he dejado de lado. Y sí, me parecen interesantes, porque sabía encontrar creo que era en el Popular, y vendían así folletos pequeños Ah, sobre mitos. Y claro, claro, había, claro. ahí había de El Minotauro, no sé, otros más, que siempre lo Exacto. leía. Y tenía la colección y eso sabía leer, pero ahora ya no, ya no mucho. Sí, sí, sí. Y eso, mira, aviva mucho la imaginación, ¿no? Yo me acuerdo, me has hecho acordar, sí, lo del Minotauro, me has hecho acordar que yo enseñaba alguna vez en colegio primario. Ya alguna vez estuve en un colegio primario. Imagínate, o sea, controlar a los niños y alguna vez me encontré con esos mitos, ¿no? Y me acordé y comencé a contárselos. Y ya se imaginan, ¿no? Oye, los niños con qué atención, nadie me hacía bulla, todos ahí sentaditos mirándome, pues qué más y qué esto, y síganos contando, ¿saben qué chicos? Pero tenemos que contar, no, por favor, y todos al unísono, no, y a un bullicio más bien, pues, cállense por favor, ya, les voy a seguir contando, pero cállense, ¿no? Y así, y querían, y ahí viene el profesor, y no sabes de contar, hijo, es así las clases anteriores, ahora tenemos que hacer otras cosas. Hazle entender, pues, ¿no? Hazle entender que tiene que hacer, no, eso es aburrido, profesor, cuéntenos del Minotauro, quiero saber de Hércules. Ya venían otros niños, venían como tú, Manuel, decía, y me traían, libros. Mira, este profesor, estoy leyendo este librito, pero no lo entiendo bien, ya te voy a contar, ya, mira, así es, entonces, y todos quedaban fascinados, oye, no como son los niños, ¿no? Los envuelves en algo que les gusta y ya no te sueltan. O sea, y era fabuloso, ¿no? Me ha hecho Sí, acordar porque eso. de pequeño tienes esa curiosidad, por ejemplo, de saber el Minotauro. Al escuchar ya el nombre y ver la portada, te llama la atención. Y es así como que yo empecé a comprar y leer ese tipo de mitos. Y había varios, Sí, porque el Popular sacaba cada fin de semana, creo, no me acuerdo muy bien. sí, 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 sí hay muchísimo. Por ejemplo, si hablas del Minotauro, salen preguntas de por sí. ¿Qué es el Minotauro? Ah, ya, mitad toro, mitad hombre. ¿Y de dónde nació? Pues, ¿cómo es posible que un toro con un humano? Y comienzas a hacerte preguntas. Y resulta ser y comienzas. Y quiere decir que también había otro tipo de animales que sean antropomorfos o zoomorfos. Efectivamente. ¿Así cuáles? Por ejemplo, caballo con humano, ya el centauro, por ejemplo. A peces con humanos, ahí están los sátiros, por ejemplo, dice que dice los sátiros. De ahí, ¿de qué viene el sátiro, no? Hablan algunos de sátiros, sátiro sexual, ¿no? Ya está pensando, y efectivamente una de las, digamos, de las virtudes, por así decirlo, ¿ya? De los sátiros eran extremadamente laxivos, ¿no? Todo el día con las ninfas, ahí pues se viene ninfómana, pues. Las ninfas y los sátiros, ya te imaginas las orgías que hacían, pues, en el bosque, ¿no? O sea, el sátiro todo el día quiere estar teniendo sexo, ya está, vamos a hablar claro. Y las ninfas también. Y entonces, ya te imaginas, Manuel, si se encontraba un sátiro con una ninfa, qué felicidad, ya está. Listo, pero eso ya una conversación para adultos, ya no para niños, pero así. ¿Te das Ya, cuenta? Entonces, una cosa, lo que me gusta, de una cosa nos lleva a otra, ¿no? Nos lleva a otra, ¿sí? ¿Te das cuenta? ¿Te has dado cuenta? Y sí, a así partir podemos de estar ahí hablando nacen muchas horas de cosas. horas, ¿sí? Sí, sí, sí. Podemos estar hablando horas de horas, pero bueno, Manuel, vamos a volver a lo nuestro, que es la oratoria, pues bueno. A ver, Ya vamos. bueno, doctor, más que todo, en esta sesión nos tocó investigar sobre el concepto de oratoria y la oratoria propiamente dicha. Y bueno, más que todo, nosotros, no sé si en vacaciones o, sí, más que todo en época vocacional, lo escuchamos, vemos oratoria, dice. Y cuando uno se acerca quizás a preguntar esto sobre qué consiste o no, y más que todo leemos dentro de los afiches que es el arte de hablar en público. Y bueno, más que todo sobre qué es un concepto de oratoria, sería algo reducido el arte de hablar en público. Bueno, prácticamente la oratoria no solo consiste en hablar en público, ya que el concepto de oratoria involucra una cantidad de técnicas, reglas o principios los cuales hacen que uno pueda expresarse bien ante un determinado público. Esto, cabe recordar también que la oratoria es que al momento de hablar uno tiene que emitir mensajes sin temor alguno y con toda normalidad. Por decir, estamos frente a un público y el arte de hablar en público, a expresarse bien, sin temor alguno. Y es ahí donde entra una parte muy importante, creo, que pocos lo notamos, que si bien estamos en una conferencia o más que todo en los políticos, en cierre de campaña, apertura de campaña, están hablando. No, nosotros no podemos ver un político que esté hablando y sus gestos digan lo contrario. Esto, ahí es un punto tajante donde tenemos que recordar. Nuestras palabras que decimos o expresamos tienen que expresar lo mismo que nuestros gestos van a decir.
Bueno, pasaremos a repasar un poco de los tipos de oratoria que existen. Creo que la vez pasada ya mencioné un poco los cuales es la oratoria política y la oratoria forense. Bueno, tenemos dentro de estos también la oratoria social, también que es llamada ceremonial, donde un individuo participa de una ceremonia. Bueno, la oratoria pedagógica, que es lo que mayormente conocemos, e incluso usted como docente o varios lo han llegado a lograr. Bueno, es el fin de enseñar un tipo de oratoria didáctica y académica. Bueno, oratoria forense. Creo que ya lo dije la vez pasada, que es usada en ciencias jurídicas. Están los jueces, abogados y fiscales, ya sea al momento de litigar, entre otras cosas. La oratoria persuasiva, cuando los políticos exponen y debaten sus ideas, y esto mayormente lo vemos en campañas políticas, como ya lo recalqué. Oratoria sacra o religiosa. El mismo nombre nos lo indica. Realiza sermones a partir de la palabra de Dios. Más que todo, en la oratoria religiosa se usa como referencia a la Biblia. Bueno, más que todo, unos datos característicos que debe tener el orador. ¿Orador quién es? Obviamente la persona que va a hablar frente a un determinado público. Bueno, los datos y características que debe tener este es, debe hablar con una claridad, entusiasmo, eficacia y persuasión. La apariencia física, un aseo personal. Por decir, nosotros vamos a una conferencia y vemos entrar al orador o exponente de una manera desagradable, o sea, ni siquiera haberse bañado. Obviamente que no nos va a interesar el tema y muchas veces vamos a pasar a retirarnos. Es por ello muy importante que no solo creo que al momento de hablar, en todo momento la apariencia física, el aseo personal es muy importante. Bueno, más que todo, estar relajado y con una actitud positiva. A ver, doctor, imagínese usted que una persona vaya a hablar frente a un determinado público y más que todo, si es la primera vez, siempre va a surgir ese temor. Y más que todo, lo común que hacemos varios es memorizar, estar memorizando, estar memorizando. Llegamos al determinado lugar, nos enfrentamos a ese público y como es la primera vez, lo dije, normalmente lo que uno ¿qué hace? Es llega a olvidarse el discurso, todo lo que llegaría a decir en ese momento. Debe perder el miedo más que todo. Y yo una vez consulté en ese tipo de técnicas para perder del miedo, perdón, que realizan en las academias de oratoria. Y lo primero que escuché fue caminar sobre el carbón. Y se les hace expresarse mediante discursos. Y la otra técnica también que escuché fue el pisar chinches. No, nunca lo he visto, ni sé cómo será, pero lo único que llegué a escuchar fue eso. Bueno, más que todo en síntesis, ¿qué necesitamos? Autoconocimiento, personalidad, pasión, invención y conexión. También de la misma forma, claridad, seguridad, sensibilidad y una buena imagen, como lo recalco. Solo sería eso, licenciado. Muy bien, Manuel, gracias. Y yo creo que el hecho de cuando van a hacer un discurso o una locución, básicamente sale muy interesante cuando tienes muchas cosas que decir, ¿no? Incluso es tanto que, que te queda corto el tiempo, ¿no? Hay tanto que hablar, tanto que decir. Entonces, yo creo que es importante eso. Y eso se logra básicamente o con la experiencia, y si no la tienen, con la lectura. Entonces, leyendo una cosa, ya la traen a colación aquí, entonces ya suele interesante. No me agradan mucho los discursos parametrados, casi soy un enemigo, aunque debiera, ¿no? Tiene que haber una estructura, evidentemente, o sea, tiene que haber una esencia de lo que vas a decir, pero dentro de eso, cómo lo vas a matizar, cómo lo vas a presentar, ya digamos, tu aporte, ¿no? Y cada orador ya es diferente, hay unos mucho más reflexivos, otros son mucho más elocuentes al momento de mover las manos, son muy expresivos, ¿no? ¿Y dónde te das cuenta eso? Por ejemplo, en los cómicos ambulantes, salvando las diferencias, ¿no? Porque ellos no son grandes oradores, pero digamos que sí jalan masas, ya ahí te das cuenta, ¿no? Muchos de ellos, cómo es que congregan gente, ¿no? Levantan la voz, gesticulan demasiado y entonces hasta suenan graciosos, ya, pero hay algunos que son muy serios y da ganas de escucharlos, ¿no? O sea, son estilos. Yo tenía un profesor, me acuerdo, ya que venía siempre con, como dice Manuel, ¿no? Bien presentado, siempre con su ternito, con su corbatita y su sombrero, ya parecía un dandy él. Y venía, como están jóvenes, enseñaba literatura. Jalaba su silla, miren, cosa que no se debe hacer, ¿no? Normalmente no se debería hacer porque sería aburridísimo. Jalaba su silla, ponía digamos, en la pizarra allí,
en el centro a la parte de adelante del salón, y se sentaba, abría su libro, ¿no? De literatura y cruzaba las piernas y comenzaba a leer. Hoy vamos a hablar de, por ejemplo, la Ilíada. Ya, y en aquel todo se comenzaba a leernos y nos comentaba, y parecía que estuviésemos, no sé, estuviéramos en la radio, o parece que estuviéramos en la tele, y su voz era tan melodiosa que nadie lo interrumpía, todos quedaban calladitos escuchándolo, ¿no? La hora y media que duraba la clase. Nos hemos quedado ahí, sonaba el timbre de cambio de hora, cerraba su libro. Muy bien, nos quedamos aquí jóvenes, en la siguiente clase, por favor, y así. Mira, era su clase y no era aburrido, alguien diría, profesor, pero o sea, casi las 2 horas de clase leyendo, y qué aburrido, diría alguien, ¿no? Pero no, él lo hacía, tenía, digamos, esa capacidad de envolvernos, ¿no? Con su lectura, y quedábamos encantados, y más bien queríamos que vuelva, ¿no? Para que nos siga contando en la siguiente, ¿no? En la siguiente clase. Entonces, cada uno tiene, digamos, su estilo, ¿no? Su forma de exponer. Claro, porque si nosotros seguimos una lógica o tratamos de imitar lo que uno hace, o la mayoría de oradores imita lo que otro haría, básicamente la oratoria no tendría esa esencia, porque prácticamente si usted compara a dos tipos de expositores, tutores, cada uno tiene su estilo y muchas veces llegamos a comprender con los dos o nos llega a gustar uno más. Es por ello que lo que usted menciona, el estilo, la forma que uno lo hace, es muy importante, pero eso depende de cada uno mismo, no siempre siguiendo una línea la cual ya está dada. Claro, porque también tiene que ver, deduzco yo que tiene que ver con la personalidad, porque este docente, por ejemplo, no lo vas a ver nunca siendo un histriónico, nunca haciendo chistes, moviendo la mano, siempre, ¿qué tal? ¿Cómo está? ¿Qué tal, mi estimado estudiante? O sea, muy pausado, tranquilo, ¿no? Al momento de caminar también. Nunca lo he visto correr, no saltar, ni hacer un chiste, ni decirle a alguien, hola tío, hola compadre, o sea, ¿no? Como el típico chacotero, ¿no? No, no, no. Entonces creo que tiene que ver mucho también con la personalidad que uno tiene, ¿no? Y en base a eso uno plasma. Hay unos que les encanta hacer chistes, por ejemplo, ¿no? ¿Da? Y pues salen muy graciosas y ya tienen a la... Hay otros, como dijo su compañera Aide y Maricruz cuando hablaron de esto, que también gustan mucho de contar cosas, de ser muy entusiastas, ¿no? Otros cantan, otros hacen dinámicas, ¿no? Particularmente no soy mucho de hacer dinámicas. Alguna vez la he hecho. Creo que mi motivación no va por ese lado. No, no soy muy bueno con ello. Pero hay gente que sí, ¿no? Muy bien, vamos a hacer dinámicas. Yeah, y alguien dice, y está acostumbrado a eso, ¿no? Y cuando viene un expositor, está esperando que haga dinámicas. Yo incluso cuando voy como asistente, más bien reniego cuando hacen dinámicas, les juro. O sea, de repente soy un antisocial, no lo sé, pero ya va a empezar. A ver, todos pónganse de pie y yo pongo mi cara. Ah, ya va a empezar con sus tonterías. A ver, ¿qué nos va a hacer hacer? A la derecha, a la izquierda, sí, claro, yo estoy haciendo con mi cara de aburrido allí, ¿no? De aguafiestas. Pero bueno, para hay gente que sí le gusta, ¿no? Ese tipo y genial. O sea, hay para todos los gustos, como dice Manuel. Muy bien, Manuel, gracias por tu participación. Si hubiera algo más para... No, solo sería eso, licenciado. Muchas gracias a usted. No, a ti. Muy bien, hijo. Continuamos. Licenciado, buenas tardes. Licenciado, buenas Buenas. tardes. ¿Cómo está usted, señorita? Buenas tardes. A ver, ¿de qué vamos a hablar? Eh, eh, esta- Licenciado, disculpe, ¿me escucha? Sí, se te escucha muy bien. Adelante, adelante. A ver, te escucharemos. ¿Cuál va a ser tu aporte? ¿De qué vamos a conversar? Porque este es un conversatorio, no es nada parametrado en base a lo que es la oratoria, ¿no? De repente tus experiencias personales o algo que hacen. ¿Por qué no vamos a decir qué es la oratoria? Como ya lo sabemos, harto conocido. Ya no lo vamos a definir y repetir a cada rato, sino lo vamos a ir enriqueciendo, ¿no? Con algo, nuevas cosas. A ver, adelante. A ver, una experiencia que yo contaría. La verdad, licenciado, yo era bien tímida, y creo que un poco lo estoy arrastrando así hasta ahora. Eh, La verdad, o sea, desde que entré a la escuela era bien tímida, o sea, no podía expresarme así deliberadamente, expresar mis ideas, ya, pero poco a poco, pues lo fui superando, pues mi madre siempre me puso en eso de oratoria para perder el miedo.
Y recuerdo en una clase que fui, no sé si recuerda, era Supérate Perú, creo que es una academia de oratoria a la cual he asistido. Y me pareció muy interesante, la verdad, la disertación. Creo que una de las entrenadoras es Soledad Tubita, creo, si no me equivoco. Pues me ayudó bastante a superar mis miedos. Primeramente nos ayudó a expresarnos nuestros nombres y cómo presentarte ante un público. También una parte fundamental que nos presentó fue cómo manejar los gestos. Ese es el punto que más me interesó a mí, porque nuestros gestos pueden decir otra cosa y nuestras palabras pueden expresar otros conceptos, podemos estar, o sea, nuestros gestos nos pueden fallar en partes. Y en esa parte sí que tiene razón, porque al momento de que una persona salga al frente, pues se pone nerviosa, se palidece y pues no sabe manejar sus gestos adecuadamente. Pero poco a poco lo fui superando, poco a poco, aunque yo voy a tratar de perfeccionarlo y pulirlo más que todo. Ya, Sí, eso se logra básicamente practicando, pues como bien lo has dicho, ¿no? El que no habla o que no hace nada se queda allí, pues, ¿no? Pero si comienzas a hablar y a verte en el espejo y vuelves a ensayar, entonces ya. Por eso es tan importante. A mí me interesaba mucho en el primer semestre con ustedes que expongan. Y eso que siempre hay gente que dice, no, pero no deben exponer porque el docente debe hacerlo. Pero entonces, ¿cuándo los estudiantes van a lograr esas capacidades de poder exponer, de perder el miedo, si es que no exponen? Entonces, tienen que exponer. Alguien puede decir, pero es muy fácil, ¿no? Para un docente decirle, exponga al estudiante y él no hace nada. No, pero por ahí no iba digamos, mi intención, ¿no? Yo los he hecho exponer alguna vez a ustedes porque quiero que básicamente vayan ensayando. Y si tienen un error, se va corrigiendo, ¿no? Cosa que llegan al último semestre y ya, pues, ¿no? Entonces ya allí ya ustedes son grandes expositores, ya se conocen a sí mismos y no hace falta que alguien les diga. Imagínense un profesional que no sepa hablar, que egrese, que ha habido, ¿no? Que egrese y no sepa ni expresarse. O sea, qué miedo, pobrecito de él, ¿no? Va a maldecir más bien a sus docentes, a su universidad, que no le han enseñado eso. Y tendrá que irse, como dice Vanessa, a un centro de oratoria. Pero ¿por qué tendría que ir ahí si tienes pues una universidad? Ahí se supone que hay los grandes debates, hay las discusiones, hay las lecturas, hay las exposiciones, que son clases magistrales, pues se llama clase magistral, donde tú te explayas allí, ¿no? No hace falta que tengas ni tu diapositiva, unas imágenes, hablo así, entonces, qué bien, salen los líderes como deben salir de allí, mucho más de gestión. Entonces, ese rol debe cumplir la universidad, sí o sí, o sea, en eso estoy yo plenamente de acuerdo. sí, licenciado, tiene razón, porque yo la verdad, o sea, al momento de exponer, o sea, prácticamente nos están dando un empujón, un paso a nuestra preparación, porque ese es algo, al momento de desarrollar nuestra tesis, también vamos a exponer nuestra tesis. Esto nos va a ayudar y pues un gusto de llevar con usted oratoria. Y estoy satisfactoriamente bien, así por así decirlo. Es que no, al momento de que yo había empezado, pues no sabía ni decir, tenía temor de salir en público. Al momento de las exposiciones, al de entrar al colegio, ya fui manejando poco a poco eso y perfeccionando prácticamente, puliendo, porque como usted lo dice, todo es una constante práctica para llegar a una mejoría o perfeccionarlo. Sí, eso es verdad. Yo como experiencia personal te puedo contar que en mi colegio, por ejemplo, yo soy de la escuela tradicional, ¿ya? Donde venía el docente, abría su libro en la página 55 y lo que estaba ahí lo repetía, lo leía, mira, o sea, qué aburridísimo, lo leía, ni siquiera lo explicaba, lo leía, ponía el mismo título que estaba en el libro, que nos obligaba a comprar su libro, lo ponía en la pizarra y lo leía. Y luego después de eso había un cuestionario. Listo, transcriban lo que está en el libro al cuaderno y resuelvan las preguntas para la siguiente clase. Se acabó la hora, gracias, y se iba. Discúlpame, o sea, y así eran la gran mayoría de docentes. Cuando yo entro a la universidad, de entradita, igual que a Vanessa, igual que a Manuel, listo chicos,
Ahora sí, me van a leer, me van a escribir. Yo que no leía ni una página, y yo que no estaba acostumbrado, por lo menos no en el colegio, en mi casa, bueno, algo. Exponer nunca, ya, grupos. Ya te imaginas, era lo peor. Dios mío, ¿a dónde he venido? Quería irme de la universidad. O sea, yo exponer, yo hablar ante el público, qué vergüenza, decía. ¿Y eso por qué? Porque en mi colegio no me habían enseñado. O sea, maldije la hora en que en mi colegio no me obligaron a salir a exponer. O sea, fíjate, porque tuve que hacer el ridículo y que sí lo hice. Las primeras veces ya, como dice Vanessa, temblando ahí, no sabía qué decir, miraba a todos lados, quería escaparme, quería que no se haya un terremoto, cualquier cosa para escaparme. ¿Y eso por qué? Porque no se cumplió ese rol. Debió haberse enseñado eso en el colegio, cosa que en la universidad no había ningún problema, pero tuve que aprender, ya, y entonces por eso es que no quiero que les pase lo mismo a ustedes. Sí, licenciado. Por otra parte, al momento de que una persona sale a disertar un tema y expone, pues, una de las cosas más importantes que resalto es que la entrenadora nos dijo que a veces nosotros miramos a la persona, salimos con ganas de que sí vamos con una mente positiva y con una mente negativa. Por otra parte, o sea, te va a arrastrar la mente negativa, pero al momento de que una persona sale, se pone nerviosa, se palidece y pues se olvida todo lo que iba a decir. Además, mira al techo. En las clases presenciales normalmente podemos observar eso, mira al techo, como si estuviera escrito lo que vamos a decir en las paredes, o no sé, siempre pasa eso. A veces Sí, también miramos al tercer ojo. sí, incluso en los exámenes, ¿no? En el examen oral ocurre, ¿no? A ver, Vanessa, dime qué es la oratoria. Bueno, yo entiendo, no, dime qué es la oratoria. Entonces, como no sabes, estás mirando arriba como si Dios te va a soplar la respuesta, no sé, estás mirando a otro lado. Ha ocurrido. Sí, licenciado. También sucede el del tercer ojo. Al momento de mirar a una persona o enfocarnos, debemos de tratar de controlarlos porque a veces las personas nos miran a nuestros ojos y pues como que da miedo. La verdad a mí sí me daba miedo. Es por eso que miraba al tercer ojo, como me dijeron que era la parte superior de la nariz. Pero eso está mal, me dijeron, porque debemos de enfrentarnos al miedo y controlar nuestras emociones y tratar de manejar generalmente la información que vamos a disertar y nuestros movimientos y así controlarlo todo. Sí, has dicho algo interesante en cuanto a los movimientos, ¿no? Es cuando uno está nervioso, bueno, dice, como consejo, por favor, nuestro cuerpo habla, entonces no estén rígidos, muevan las manos, pero cuando estamos nerviosos, ¿qué ocurre? Movemos demasiado, parece que estamos bailando. Hay estudiantes que por ejemplo, se mueven demasiado, ¿no? Circulan demasiado, están hablando y se van para un lado, luego para la derecha, luego para la izquierda, y al público lo tiene ahí, que para derecha e izquierda lo están mirando. No escucha lo que está diciendo, sino está mirando cómo es que se desplaza. Ya me mareaste tanta vuelta que te das. ¿No? A veces suele ocurrir eso he visto, después he visto que algún estudiante alguna vez se fue en plena exposición, estaba exponiendo y se le olvidó. Como dice Vanessa, ¿no? Comenzó a mirar acá, allá, no puedo, va, y abrió la puerta y se escapó. Todos nos quedamos mirando, así como diciendo, ¿qué acaba de pasar? O sea, se escapó de la clase, se fue de la clase. Entonces yo, ¿qué pasaba aquí, no? Entonces, todo el mundo, su grupo se quedó pasmado, parece que no lo esperaba y simplemente dije, continúen, ¿no? Y continuaron, pero ya, digamos, llenó de nerviosismo al salón, a sus mismos compañeros. Eso es todo, profesor. Digo, que tan pronto, o sea, ¿qué pasó con todo lo que tenían que exponer? Ya se olvidaron, entonces ya se llenaron de nervios todos, ¿no? De miedo. Entonces tuve que ayudarlos, incluso una oportunidad más, bueno, pues ya empezaremos y así. Y hay que superar esos miedos. Pero esas cosas deben pasar solamente, por eso en la universidad, en el salón. No puede pasar fuera, imagínense, donde hay más gente, ¿no? Entre nosotros puede pasar. Para eso se entrena, ¿ya? Muy bien, Vanessa, si hubiera algo más que nos dijera, si no, con eso concluimos. Quisiera aportar más sobre los principios de la oratoria. Vamos a tener generalmente, vamos a encontrar a la elocuencia, que
generalmente esto se va a tratar y centrar en el talento de persuadir. Por otro lado, vamos a tener a la gramática que nos va a ayudar a no cometer incorrecciones y a la lógica que prácticamente, o sea, tiene que tener coherencia y cohesión lo que vamos a decir. También a la dialéctica, la exposición, el modo y las ideas y el fin del orador. Solo eso, licenciado. Muy bien, gracias. Continuamos. A ver, ¿quién más tenemos allí? ¿Quién más Shandy. sigue, por favor? Adelante, por favor. Buenas tardes, Sandy. Si no está, pasamos a la siguiente persona, por favor. Buenas tardes, magíster. Aquí estoy. Buenas tardes, adelante. Bueno, recordando el tema que hablaba mi compañera anterior. Bueno, eso sí pasa, ¿no? Incluso sí me recuerdo yo un poco de la anécdota que tuve al exponer en su primera clase. Creo que expuse la guerra de Corea. Me acuerdo muy bien. Ya, Dentro claro. ahí estaba como que todos me miraban, mis compañeros. Ay, trágame tierra. Con un pánico escénico horrible, horrible. De ahí siento que lo mío no es hablar así, sino escribirlo. Puedo escribir más y hablar menos, creo. Pero en otros casos, en otros aspectos, sí, soy muy, muy, muy parlanchina. Pero cuando sí tengo que debatir, lo tengo que hacer escribiendo, sí o sí. Y bueno, recordando a lo que dice nuestro viejo amigo Platón, él define a la oratoria como el arte de seducir a las almas por la palabra. Y bien, creo que sí tiene mucha, mucha razón, porque es un arte que no todos tienen, sino los seleccionados o los elegidos, ¿no? Que como fines ya tienen de enseñar, de orientar, de convencer y de persuadir, asimismo de deleitar. Y como que la oratoria no es para todos. Pero ha habido casos donde gente que no estaba, digamos, hecha para la oratoria, han terminado siendo grandes oradores, ¿no? El caso de Demóstenes, por ejemplo, ¿no? Ya lo hemos mencionado y lo vamos a leer de todas maneras en la siguiente. Demóstenes incluso sufría era tartamudo, imagínate. Ya en sus primeras alocuciones, como dice Shandy, se reían de él, no podía hilvanar sus ideas y comenzó a hacer el ridículo. A partir de allí se dijo a sí mismo que esto no le podía pasar, ¿no? Y comenzó a entrenar muy, muy duro. Y ahí, de ahí queda como el máximo referente para muchos. Demóstenes es el máximo referente de la oratoria clásica. Ya, entonces, miren, o sea, nadie nace siendo orador. Algunos que tengan ciertas habilidades para hablar con muchos. Sí, o es como el que nació para contar chistes también. Yo creo que ahí, ¿no? No sé si se han dado cuenta. Hay gente que es muy graciosa. Voy a contarle un chiste y dice, y ahí uno ni ha empezado y uno ya está riendo ya, ¿no? O sea, ni siquiera ha empezado a contar el chiste, uno ya se está riendo. O sea, qué gracioso. Y otro dice, no, les voy a contar un chiste. Y todos están mirando. Y ya se acabó el chiste. ¿Y qué les parece? Que ya se acabó y nadie se ríe. Mira, les voy a explicar, pero miren, esto es así, ay, Dios mío. O sea, ya terminó el chiste y nadie se rió. Sí, pues ustedes no saben el chiste, no me entienden. Mira, les voy a explicar. Los chistes no se explican, ¿no? Pero hay gente que ha nacido con, digamos, con ese talento, ¿no? Muy, 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 no cualquiera, ¿no? Sí, sí, dice Evelyn que nadie se ríe de sus chistes, habría que escucharlo. Bueno, En cambio, entonces, sí, licenciado, de mí sí se ríen de mis chistes mis compañeros, ¿no? Cuando a veces estoy ahí no, comentándoles y la gente entonces que no me te dicen, no, conoce, claro, Shandy, la sí, gente que no te sus compañeros que no te conocen, bueno, yo sí la conozco a Shandy, sí, Shandy, pues, lejos de lo que parece, Shandy es, digamos, es todo un, no sé, es un show, es todo un show ella, porque comienza a hablar ahí para callarla también es otro drama, hay que botarla de la clase para que se quede callada. Ya, porque habla hasta por los codos, y ahí con su patota es un mate de risa, y hasta yo no sé qué tanto habla. ¿Listo? Eso, ya se dan cuenta, pero sí, cuán cuando diferente nos es que cuando juntábamos ella con salga Hitler, a exponer, ¿no? Ya cuando sí, salgan a exponer es diferente, ¿no? Entonces ahí ella más bien la ponen nerviosa, no puede exponer bien, pero
Cuando está con un grupo de amigos, eso también es diferente, ¿no? Uno dice, pero ¿cómo cuando estás en tu grupo de amigos hablas muy bien y cuando sales a exponer, ¿por qué no lo haces igual? No, es que, pero ¿qué cambia? Dice a la gente, dice, ¿pero qué cambia si es lo mismo? La única diferencia es que estás adelante y el otro estás en el grupo, ¿no? Pero igual estás hablando. ¿Hay alguna diferencia? Sí, sí, Claro, licenciado, te mira. Tenía que claro. pedirle de favor a mis compañeros, así a los de mis amigos, que por cuando salí a exponer, por favor no me miren, porque si no me voy a reír de ustedes. Si ustedes se van a reír de mí, voy a hacer el ridículo ahí al frente. Y como que algunos de mis amigos sí me comprendían y tenían que mirar al otro lado. Muy bien, entonces ya sabemos algo por ahí, ¿no? Listo. Muchas gracias, Sandy. Ya, licenciado, hasta luego. Licenciado, buen día. Ahí estoy. Licenciado, ¿me escucha? Se escucha, Gina. Voy a Sí, Gina, hablar te ya. escuchamos. Ay, ya. Adelante, adelante. Sí, disculparán un segundito, pero ya, ahora sí. Adelante, por favor, vamos a escucharlo. Ya, licenciado, sigo yo. Ya creo que ya mis compañeros nos han dado un amplio conocimiento de, según diferentes autores y todo eso, ¿verdad? Y yo voy a hablar. Cuando hablamos de la oratoria, pues ya lo han definido, ¿no? Un buen orador se dice que debe que tener 5 facultades a dominar. Tenemos lo que vendría a ser el inventio, que vendría a ser los argumentos apropiados. Tenemos el dispositivo, que vendría a ser a colocar los argumentos en un discurso apropiado. Y esto es muy importante. ¿Por qué es importante? Nos dirán, ¿no? En la siguiente clase, pues vamos a hablar del famosísimo Apología de Sócrates, ¿no? En donde, ¿qué hubiera pasado si Sócrates, pues en la última parte que hace referencia a su hijo con respecto a, si mal no recuerdo, Atenas, a mis hijos, si es que están haciendo algo, pues háganle algo. No recuerdo bien, pero ¿qué hubiera pasado si es que esa parte lo hubiera puesto adelante? Si de alguna u otra manera su discurso pues no hubiera tenido concordancia. Tenemos el elocutio, que vendría a ser expresar las ideas pues de forma elegante. Tenemos el actio, que vendría a ser la modulación de la voz. Nos damos cuenta de que esto es muy importante. ¿Por qué? Porque hay veces en donde el orador pues tiene que levantar la voz, ¿no? Tiene que, digamos, si es que hay alguna frase, pues empieza a levantar la voz pues para poder atender también la atención pues del público. Y la memoria, que vendría a ser la retención pues de todos los argumentos. Con respecto a la clasificación de la oratoria, mi primer compañero pues ya nos había dado una clasificación, ¿no? Esta clasificación que él nos da es pues según los temas en el ámbito profesional, pero hay otra clasificación que también vamos a encontrar con respecto a la cantidad de personas que está dirigida. Vamos a tener de forma individual, creo que ya muchos conocemos alguno de estos, que vendría a ser las conferencias, los discursos, las bienvenidas, las presentaciones, y también vamos a tener las deliberativas o de grupo, que van a ser las conversaciones, van a ser las estrategias, las asambleas, las mesas redondas, entre otros. Como mi compañera Vanessa en la anterior había aportado con los principios de la oratoria, ¿no? Yo todos, pero me gustaría recalcar una parte, la parte de la gramática. La parte de la gramática es muy importante y muchos nosotros decimos, pero ¿por qué es importante la gramática? Se supone que gramática tiene que ver con la escritura y no tanto con la oratoria. ¿Por qué es importante la gramática? Pues porque la gramática nos ayuda a usar los verbos irregulares, ¿no? También nos ayuda a la pluralización, a la acentuación. ¿Pero de qué manera? Digamos de que nosotros decimos, ay, él está pobrísimo en nuestro discurso de la oratoria, pero eso está mal dicho, porque no se dice así, se dice paupérrimo. Entonces, como ese ejemplo, podemos encontrar muchos más ejemplos, y eso nada más, licenciado. Aparte que un discurso oratorio, bueno, para que una persona haga un discurso oratoria, implica pues de que ésta tenga un conocimiento audio, pues para que se pueda explayarse. Y algo con lo que voy a aportar, licenciado, vendría a ser, según el New York Times, él pues clasifica lo que vendría a ser a los 10 oradores más conocidos de la historia. Tenemos en primer lugar a Pericles, que en la clase pasada pues ya habíamos hablado del discurso fúnebre, ¿no? Tenemos a Demóstenes, que sí, que hace rato pues usted hizo mención, ¿no? En donde nos va a presentar 3 discursos muy duros contra el rey de Macedonia, ¿no? Al cual se los llamó los Filípicas, ¿no? Incluso hasta la fecha, se dice que toda persona que hace un discurso en contra de alguien de manera enérgica,
enérgica, condenatoria, pues se le llama el discurso de Filípico. En tercer lugar, pues tenemos al famosísimo Abraham Lincoln, y creo que todos tenemos en cuenta su biografía, ¿no? Él nos va a dar un discurso en Gettysburg, y licenciado, este fue un discurso de aproximadamente 300 palabras, en donde duró 3 minutos, y en ese mismo día, pues en el que Abraham Lincoln da este famosísimo discurso, también había otro orador, que no tengo en mente ahorita su nombre, pero este era un gran orador, se le conocía por el medio, y aparte, pues su discurso, no recuerdo de cuántas palabras tenía, pero duró por 2 horas. Pero Abraham Lincoln en tan solo 3 minutos pudo lograr mucho más que este orador. Y lo voy a leer, licenciado, porque es muy corto. Abraham Lincoln pues dijo ese día, ¿no? Hace 8 décadas y 7 años, nuestros padres hicieron nacer en este continente una nueva nación concebida en la libertad y consagrada al principio de que todas las personas son creadas iguales. Ahora estamos empeñados en una gran guerra civil que pone a prueba si esta nación o cualquier nación así concebida, así consagrada, pueda persuadir en el tiempo. Estamos reunidos en un gran campo de batalla de esa guerra. Hemos venido a consagrar una porción de ese campo como último lugar de descanso para aquellos que dieron sus vidas para que en esta nación pudieran vivir. Es absolutamente correcto y apropiado que hagamos tal cosa, pero en un sentido más amplio, nosotros no podemos dedicar, no podemos consagrar, no podemos santificar este terreno. Los valientes hombres, vivos y muertos, que lucharon aquí, lo han consagrado ya muy por encima de de nuestro pobre poder de añadir o resaltar algo. El mundo apenas advertirá y no recordará por mucho tiempo lo que aquí decimos, pero nunca podrá olvidar lo que ellos hicieron aquí. Somos más bien nosotros, los vivos, los que debemos consagrarnos aquí a la tarea inconclusa que aquellos que aquí lucharon, hicieron avanzar tanto y tan noblemente. Somos más bien los vivos los que debemos consagrar, bien los muertos los que honramos. Tomemos una devoción incrementada a la causa por la que ellos dieron, hasta la última media completa de cero. Que resolvamos aquí firmemente que estos muertos no habrán dado su vida en vano, que esta nación, Dios mediante, tendrá un nuevo nacimiento de libertad, y que el gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo no desaparecerá de la tierra. En cuarto lugar, el New York Times pues, nos pone a Winston Churchill, que su discurso pues lo dio antes de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Este discurso pues se está basando más en lo que vendría a ser dar esperanzas a las personas. Una frase que se puede fragmentar de ese discurso vendría a ser: no tengo nada que ofrecer sino sangre, esfuerzos, lágrimas y sudor. Y bueno, pues fue una frase que quedó en la historia. Tenemos a Mohandas Gandhi, que fue de la India. Sus discursos iban más relacionados en contra de la guerra. Tenemos a John F. Kennedy, todos sabemos que fue un presidente de los Estados Unidos. Este pues nos va a regalar un discurso en el muro de Berlín, ¿no? Este discurso, pues, un fragmento de ese discurso se puede decir que fue: no preguntes lo que tu país puede hacer por ti, pregunta lo que puedes hacer tú por tu país. Ese discurso pues iba un poco más relacionado a darle un poco más de confianza a las personas que vivían en el Berlín del Occidente, ya que estos tenían el temor pues de que los alemanes orientales del comunista vuelvan a atacarlos. Tenemos en otra posición a Nelson Mandela, en el sexto, si mal no recuerdo. Pues todos sabemos que fue un presidente de Sudáfrica, y a él se le conoce pues por su discurso inaugural al momento de su mandato, ¿no? Que se le denomina como uno de los luego tenemos a Martin Luther King, que él pues con su discurso de I Have a Dream, su discurso pues es más conocido como, bueno, en español sería Yo tengo un sueño. Este discurso pues duró 17 minutos y se le consideró como el discurso más emocionante de la historia. Tenemos a Ronald Reagan de los Estados Unidos, y por último pues a Barack Obama, ¿no? Que su discurso, si bien no lo dio cuando era presidente, sino cuando era senador en el 2004, y un pequeño fragmento es: no hay una América liberal y una América conservadora, hay en los Estados Unidos de América. No hay una América negra y una América blanca y una América latina y una América asiática, hay los Estados Unidos de la América. Y eso sería todo, licenciada. Gracias. Muchas gracias por
aporte,